Saludos, buenas. Mi nombre es Jason David Olivero Guevara, profesor de Historia del Arte Universal. El día de hoy estaremos compartiendo un video tutorial sobre la prehistoria. Tema: prehistoria. Una pregunta para reflexionar un poco. ¿Te ha puesto a pensar qué motivó las primeras manifestaciones de lo que hoy conocemos como arte? Los pueblos primitivos, lo más próximo al momento en el que emergió la humanidad, iniciaron sus manifestaciones artísticas pintando a sus presas, bisonte, mamut y reno, en paredes de cuevas y rocas, cuyos primeros vestigios se localizaron en el siglo XIX en España y el sur de Francia. Se cree que estas representaciones no eran para contemplarse, sino para ser usadas como objetos poderosos, para que los animales verdaderos sucumbieran al poder de la imagen. Sin embargo, esta creencia es una mera conjetura. Desde este punto de vista, en los orígenes no se trataba de si la pintura y la escultura eran bellas o no, según nuestros criterios actuales, sino de si éstas podían ejecutar la magia requerida dentro de su contexto. Ahora bien, ¿qué nos quiere decir prácticamente el texto ya leído? En pocas palabras, podemos entender que nuestros antepasados elaboraban la pintura rupestre con un significado muy específico para ello y su cultura. El significado que podemos interpretar a través del texto es que ellos le daban un significado de carácter religioso a sus pinturas, así como también nos dice más arriba de que nuestros antepasados pintaban a sus presas, o sea, los animales que ellos cazaban. También podemos observar que viene siendo como una representación de su vida o sus actividades, así como también podemos también analizar el texto yendo un poco más allá, que nos indica que ellos pintaban todo lo que estaba en su entorno o en su alrededor, dándole un significado de carácter religioso y una manera de interpretar lo que ellos veían o lo que ellos estaban haciendo. Eso es lo que nosotros podemos entender con este texto que hemos leído en este momento. Pero vamos a ir profundizando más abajo para conocer más profundo la historia del arte primitivo o el arte prehistórico, como lo conocemos actualmente. Hombre primitivo pintando en cueva o caverna. Cuando hablamos de hombre primitivo pintando en cueva o caverna, nos llega una serie de interrogantes y preguntas que nos hacen formularnos preguntas como, pero si estamos hablando de la prehistoria y del hombre primitivo, ¿cómo puede ser probable de que el hombre primitivo pueda pintar en una cueva o pueda pintar en una caverna si en ese entonces no existía la pintura? Pero el hombre primitivo conocía los mecanismos y métodos a utilizar para extraer colores de algunas frutas específicas.
Esa técnica se utilizaba y la pintura sustraída de esas frutas se conocen hoy en día como pigmentación o pigmentos. Así como también estamos observando de que está utilizando algunos utensilios, como algunos cuchillos, veo que hay un hueso y veo que hay como algunos recipientes que se utiliza en forma de piedra, porque estamos observando ya que estamos en la edad de piedra. Y cuando observamos eso, también vamos y leemos el texto donde hace énfasis en que en ese tiempo nuestros antepasados pintaban en superficie rocosa lo que ellos observaban en su entorno, lo que ellos veían en su entorno. Pero así también, si leemos un poco más arriba del texto anterior, podemos ver que ellos están pintando un caballo y otros animales. Eso que estamos observando nos hace ver y entender también de que el texto anterior decía que ellos pintaban lo que ellos veían a su alrededor y también sus presas. En ese punto ahí hemos observado y hemos comparado el texto anterior con la imagen. Como pueden observar, esta es una pintura rupestre. Esta es una fotografía tomada en una cueva en donde nuestro antepasado anteriormente pintaban o dibujaban lo que ellos observaban en su alrededor o lo que ellos veían en su entorno. Como podemos decir, esta es una auténtica pintura rupestre. Bien, como podemos observar, estamos observando las imágenes de la pintura rupestre. Ahí tenemos un caballo, como también podemos observar más adelante un bisonte y observar otras imágenes donde se presentan como algunos aspectos de algunas personas, las cuales están como cuidando un ganado. Eso me representa como si fuera unos chivos o algo por el estilo, ya que se le denotan algunos cuernitos. Ahora bien, si observamos la otra imagen de la pintura rupestre, esa me hace volar un poco más la imaginación. Y observo unas personas con lanza, flechas y escudo. Si hacemos énfasis en el texto anterior, podemos imaginarnos y automáticamente podemos pensar de que ellos están haciendo una actividad de caza, ya que en el texto anterior habíamos leído de que ellos pintaban los animales que ellos cazaban. Mirando la figura, observamos que ellos están como tratando de acorralar esos animales. Eso me hace entender a mí de que ellos están en una actividad de caza. Ahora, si observo la otra imagen, puedo observar que hay unos renos y otros animales, los cuales ellos también están como intentando acorralarlo y apuntándole con una flecha. Eso me da a entender de que ellos están realizando una actividad de caza. Y si lo comparo con el texto anterior que ya habíamos leído, me da a comprender que ellos pintaban sus actividades y lo que se encontraba en su entorno, tal y como lo indican los textos anteriores ya leídos. Si observo, hay también un caballo y puedo observar más adelante un pequeño detalle de otra pintura rupestre
que fue elaborada. Si ustedes pueden observarla cuidadosamente, podemos diferenciarla de una y la otra pintura rupestre, ya que observamos algo en esa pintura que es de nuestra época. Vemos una pequeña góndola que se utiliza en los supermercados, pero también observamos como un boceto de un grabado como de una persona. Pero más adelante podemos observar como si fuera un toro con unas flechas. Y me da a entender de que esa pintura rupestre fue elaborada prácticamente en nuestra época por algunas personas que comprendieron qué es la pintura rupestre y que pueden hacer también una pintura rupestre en nuestra época. Eso es muy bien, fenomenal, genial. Ahora, ¿qué quiero yo con esto? Podemos utilizar un carbón. Y si recordamos los textos anteriores, en donde nos hacía énfasis en que nuestros antepasados pintaban en superficies rocosas, en cuevas o en rocas. Ahora, podemos visualizar una roca plana, podemos tomar un carbón y diseñar un boceto. Un boceto o diseñar o dibujar, mejor dicho, dibujar lo que nosotros podemos ver en nuestro entorno o hacer volar un poco la imaginación y hacer un dibujo, ya sea con un carbón, y luego tomarle una fotografía y subirla a la plataforma para luego evaluarla y ver si hemos podido comprender de la manera en cómo ellos anteriormente dibujaban las pinturas rupestres. Pero en este caso va a ser en nuestra época. Pueden hacer volar la imaginación y me envían las fotos para entonces hacer unas comparaciones. Es muy importante hacer volar la imaginación, ya que somos personas muy creativas y de eso se trata el arte, de la creatividad. El arte primitivo fue elaborado con utensilios simples, lanza hecha de piedra, que a través de siglos de especialización lograron unidad y armonía en su diseño y geometría, además de asombrosas técnicas en cuanto a la forja de metales, la talla y la preparación del cuero, a pesar de que sus creadores eran capaces de representar fielmente un rostro humano y lo que observaban de la naturaleza. Los resultados generalmente tenían cierta coherencia con la apariencia que se observaba. Como podemos observar el texto anterior más las imágenes que hemos estado observando, podemos determinar de que a medida que iba pasando el tiempo, ellos iban perfeccionando tanto su técnica de dibujo como también su técnica artesanales. Si recordamos anteriormente, en los tiempos prehistóricos no existían las empresas textiles, lo cual lo llevaba a ello utilizar la imaginación y la creatividad. Primer punto. Con la ropa en la que ellos se cubrían eran prácticamente hecha en cuero curtido por ellos mismos.
Cuando cazaban animales, el pueblo lo tomaban como si fuera abrigo. Utilizaban la imaginación y creaban sus propias vestimentas. A medida que iba pasando el tiempo, también perfeccionaron su técnica. Anteriormente se utilizaban lanzas creadas con piedras. Ahora bien, según iba pasando el tiempo, esa lanza ya no era con piedras, sino que al llegar la era de los metales, ya las lanzas eran creadas con metales. Y así sucesivamente. Cada uno de esos detalles lo vamos a ir observando a medida que vayamos profundizando en la historia del arte y su evolución a través del tiempo. Esto que estamos observando aquí, esa pequeña imagen, si nos ponemos a pensar, podemos ver prácticamente como si fuera como algún objeto, como si una persona, por ejemplo, decidiera hacer volar la imaginación y empezar a hacer lo que le llamamos hoy en día talla de madera y iniciar con lo que es dibujar y perforar la madera para darle forma a la madera de un rostro humano o un rostro de algún animal, pero realmente esto que estamos observando aquí es una pieza artesanal o es una pieza prácticamente de adorno. Pero ¿cuál es la incógnita de esa imagen? ¿Qué es esa imagen? ¿Qué estamos observando? ¿Y qué estamos viendo? Yendo a la realidad, partiendo de un punto a otro, realmente esa imagen en un tiempo muy, muy lejano no fue simplemente una imagen o simplemente un adorno, sino esa era la casa auténtica de un caudillo de la tribu Aida. Vamos a ver los detalles más adelante. Esta imagen representa un modelo de casa de caudillo entre la tribu Aida de los pieles rojas. Quizá parezca un revoltijo de máscara, sin embargo, para este caudillo, el mástil representaba una leyenda de su tribu y todo su elemento una fantasía construida claramente que tenía congruencia para él. Ahora bien, si nos ponemos a pensar anteriormente, los caudillos eran personas que eran líderes de su tribu y cada líder de su tribu tenía algo que lo representaba como líder. Para él, el mástil representa una historia de su pueblo, de su tribu. ¿Qué tipo de historia representa el mástil para su pueblo? ¿Qué tipo de historia representa el mástil para su tribu? ¿Qué significado le ha dado? ¿Qué historia tiene? Ahora bien, eso lo veremos más adelante a medida que vayamos profundizando la historia del arte prehistórico. Recordando que en ese entonces el arte no se hacía prácticamente para embellecer el entorno como hoy en día lo utilizamos estéticamente, sino que se realizaba con un significado preciso. Muchos lo hacían dándole un significado religioso
ya que para ello tenían algo místico que más adelante aprenderemos a medida que vayamos profundizando con la historia del arte prehistórico y la evolución del arte en el tiempo moderno. Prehistoria. La prehistoria es el periodo de la historia de la humanidad que comprende desde el origen del hombre hasta la aparición de los primeros testimonios escritos, momento en que comienza el periodo histórico y comienza con la aparición de los seres humanos hace aproximadamente 4 millones de años y termina con la invención de la escritura 3000 años antes de Cristo. La fecha del inicio de la prehistoria es muy imprecisa porque no sabemos exactamente cuándo apareció el ser humano. La prehistoria es el nombre con el que conocemos el periodo más antiguo de la humanidad, en el que los seres humanos no tenían sistemas de escritura para facilitar su estudio. La prehistoria se divide en 3 etapas: paleolítico, neolítico, mesolítico o edad de la piedra media, en donde los seres humanos perfeccionaron sus herramientas. La Edad Antigua, que comprende 3 grandes periodos: la Edad del Cobre, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, y se caracteriza por la utilización del metal en utensilios y armas, conocida como la Edad de los Metales. Como podemos observar, ahí ya podemos ver que han perfeccionado su técnica. Estamos observando algunas vasijas o jarras donde pueden cosechar sus alimentos. Vemos alguna lanza con puntas de acero, algunos cuchillos y, como podemos observar, también tienen algunos brazaletes. Eso quiere decir que ya en esa época ya se estaba integrando lo que viene siendo el metal. Y como ya estaban utilizando el metal, dominando la técnica de la forja del metal, entonces ya ahí es donde comprende la edad de los metales. Más adelante vamos a ir observando y conociendo más la historia a medida que vayamos profundizando. Y ahora hemos llegado a la parte más importante, que es donde el escenario es de ustedes. Recordar que deben comentar por la plataforma qué vimos y qué aprendimos en el día de hoy. Muchas gracias.